Hay historias que nacen bajo la luz suave de un escenario, y otras que se esconden en los silencios incómodos del pasado. Entre estas últimas está la vida sentimental de Graciela, una mujer cuyo nombre pocos recuerdan pero cuya presencia dejó huella antes de que el mundo conociera al genio detrás de una de las series más queridas de México, mucho antes de que el Chavo del Ocho apareciera en la televisión. Antes de que la vecindad se convirtiera en refugio emocional de generaciones enteras, existió una mujer que vivió sus propias tormentas y romances. Una mujer que, sin saberlo, cruzó caminos que años más tarde desembocarían en la creación de un ícono cultural. Pero, ¿quién era realmente Graciela? ¿Qué buscaba en una época en la que la fama comenzaba a moldear destinos? ¿Qué historias se ocultaron detrás de los nombres que pasaron por su vida antes de que la suya se entrelazara con la de Roberto Gómez Bolaños? Preguntas que a veces se murmuran, que algunos creen conocer y otros han preferido olvidar. Sin embargo, su historia está ahí, esperando a ser contada con la sensibilidad que merece. Para entender el pasado de Graciela, primero hay que ponerse en el contexto emocional de los años 50 y 60 en México. Eran tiempos de sueños difíciles, de expectativas rígidas, de familias que esperaban estabilidad en un mundo cambiante. Ella era joven, carismática y con una determinación que desentonaba con la época. Tenía una fuerza interna capaz de atraer a personas que buscaban la misma luz que ella irradiaba. Y entre esos encuentros surgieron los nombres que la acompañaron antes de conocer a quien sería más tarde uno de los creativos más queridos del país. El primer hombre en su vida fue alguien sencillo, trabajador, profundamente arraigado a la vida cotidiana. No pertenecía al mundo artístico ni a los círculos donde años después se movería con soltura. Lo conoció en un momento en el que buscaba estabilidad, alguien que le hiciera sentirse acompañada en medio de tantas expectativas familiares. Aquel hombre le ofrecía una vida tranquila, un camino sin sobresaltos, algo que muchos considerarían una bendición. Pero para ella, que soñaba con algo más grande, aquella estabilidad se convirtió en una frontera. Había cariño, sí, pero no había destino compartido. Y ese tipo de vacío se vuelve imposible de ignorar cuando se es joven y se desea un futuro distinto al que todos esperan. Con el tiempo, Graciela abrió los ojos a la posibilidad de un mundo más amplio. Empezó a rodearse de personas con ideas distintas, con metas más arriesgadas, con mentalidades que cuestionaban el deber ser. Fue entonces cuando conoció a su segundo gran interés, un hombre inteligente, de carácter fuerte, dedicado a la escritura y el pensamiento crítico. Él fue quien despertó en ella el gusto por las conversaciones profundas, por la exploración emocional, por el arte y la creatividad. No era famoso, pero tenía una mente brillante que iluminó la suya de formas inesperadas. La relación con él fue intensa, compleja y marcada por debates constantes. Eran dos almas en búsqueda, tratando de definir sus propios caminos mientras se acompañaban en el intento. Sin embargo, la intensidad también trajo desgaste. Él tenía ambiciones que lo consumían. Ella necesitaba apoyo emocional. Ninguno podía ofrecer lo que el otro demandaba. Fue una relación que dejó aprendizajes, heridas y un eco que años después aún resonaría en su forma de ver el amor. El tercer romance de Graciela la introdujo finalmente en el mundo del entretenimiento. Era un hombre conocido, alguien que ya caminaba entre cámaras, micrófonos y guiones. No era tan famoso como llegaría a ser Roberto Gómez Bolaños, pero tenía suficiente presencia para envolverla en un ambiente distinto, brillante, impredecible. Con él experimentó lo que era caminar en pasillos de estudios de grabación, escuchar pláticas sobre proyectos, entender lo complejo que mantener una relación en un medio lleno de presiones y sacrificios personales. Este romance despertó en ella algo más profundo, la comprensión de que la creatividad y la fama tienen un precio. Vio inseguridades disfrazadas de humor, vio el desgaste emocional que exige el mundo artístico, vio cómo los sueños pueden convertirse en obsesiones. Y aunque hubo cariño, la vida pública terminó por desgastar lo privado. Graciela aprendió a no idealizar los escenarios ni las luces. Aprendió que detrás de cada risa televisiva había cansancio, que detrás de cada éxito había renuncias. Y es aquí donde surge una pregunta inevitable. ¿Fue este recorrido emocional lo que la preparó para cruzarse finalmente con Chespirito? ¿Fue necesario pasar por amores incompletos para reconocer más adelante el tipo de vínculo que tendría con uno de los humoristas más importantes de la televisión mexicana? ¿Acaso su propia historia influyó de alguna manera en la sensibilidad humana que tanto caracteriza al universo del Chavo del Ocho? Hay ciertos caminos que parecen guiados por un orden invisible,
Y mientras la historia avanza es difícil no preguntarse qué tanto influyó Graciela en el mundo emocional de Roberto y qué tanto él influyó en el suyo. Lo que sí es seguro es que su vida y los romances previos que vivió construyeron un carácter particular que, sin quererlo, terminó conectado con una de las producciones más significativas de la cultura mexicana. En este punto quizás el espectador ya siente una pequeña chispa de nostalgia, un impulso a recordar y a querer saber más. La historia de Graciela avanza como si cada capítulo emocional fuera preparando el terreno para algo más grande. Mientras los años pasaban, ella comenzó a moldearse a través de sus experiencias. No solo aprendió sobre el amor, sino sobre la fragilidad humana, sobre las expectativas que se imponen desde afuera y las que nacen desde el interior. Esta mezcla de aprendizajes la convirtió en una mujer capaz de detectar, casi de inmediato, las heridas ajenas. Y en el mundo artístico, donde la sensibilidad es tan profunda como el cansancio, ese tipo de mirada se convierte en un imán. Fue en ese punto de su vida cuando apareció el cuarto hombre que marcaría su etapa antes de conocer a Roberto. Un hombre apasionado por la comedia, aunque todavía no era reconocido públicamente. Tenía ideas frescas, pensamientos rápidos, un ingenio que podía convertir las situaciones más simples en reflexiones entretenidas. Pero al mismo tiempo era alguien con un mundo interior complicado, lleno de dudas, inseguridades y sueños que parecían más grandes que la realidad. Y con él, Graciela experimentó un tipo distinto de conexión. No se trataba de la estabilidad del primer romance ni de la intensidad intelectual del segundo. Este cuarto hombre representaba algo intermedio. Tenía pasión, pero también necesitaba compañía emocional. Tenía ideas, pero buscaba a alguien que pudiera comprenderlas y empujarlo a creer en sí mismo. Y Graciela, con todas las marcas que el tiempo había dejado en ella, supo detectar lo que él necesitaba. Supo escucharlo. Supo sostenerlo en momentos clave. Sin embargo, este romance también estaba destinado a transformarse. Él comenzó a crecer en su carrera, a recibir oportunidades que lo llevaron por caminos donde ella no siempre podía acompañarlo. Había cariño, apoyo y respeto, pero la vida, con su ritmo acelerado, estaba empujando a cada uno en direcciones distintas. Y aunque la separación fue difícil, sembró en Graciela una enseñanza que más tarde sería crucial. Entender que la grandeza, incluso la emocional, requiere espacio. Ese espacio emocional, esa madurez adquirida con los años, fue lo que la preparó para encontrarse con Roberto Gómez Bolaños. La vida cruzó sus caminos justo en el momento en el que ambos habían pasado por suficientes tropiezos como para reconocer el valor de una compañía verdadera. Pero antes de explorar ese encuentro, es necesario detenerse a reflexionar sobre algo fundamental. ¿Cómo impactaron estos romances en la esencia de quien más tarde estaría detrás del Chavo del Ocho? Tal vez el espectador no se haya detenido a pensarlo, pero las grandes obras nacen no solo del talento, sino de las experiencias humanas de quienes rodean al creador. Graciela, con sus historias de amores incompletos, con sus aprendizajes y cicatrices, formaba parte de la atmósfera emocional que acompañó a Roberto durante algunos de los momentos más delicados de su carrera. No es casualidad que el universo del Chavo esté lleno de personajes que buscan cariño, que tropiezan, que se equivocan, que anhelan ser comprendidos. Detrás del humor había un profundo entendimiento de la soledad y la inocencia, temas Cada que persona Graciela que se cruza conocía en muy nuestra bien. vida deja una enseñanza. Y si lo pensamos con detenimiento, Graciela llegó a la vida de Roberto con una madurez emocional que no tenían sus primeros romances. Llegó convertida en una mujer capaz de comprender la complejidad de un hombre creativo, exigente, perfeccionista y en ocasiones aislado dentro de sus propios pensamientos. Llegó en el momento exacto, ni antes ni después. Pero mientras la historia se acerca a ese punto clave, vale la pena preguntarse algo más profundo. ¿Qué buscaba realmente Graciela? ¿Un compañero? ¿Un refugio emocional? ¿O buscaba sentirse parte de un proyecto que pudiera trascender más allá de los escenarios? La respuesta no es sencilla, porque Graciela, al igual que muchos en su época, vivía entre el deseo personal y las expectativas sociales, entre lo que soñaba y lo que la familia esperaba de ella, entre el amor y la necesidad de estabilidad. Y aún así, cada decisión que tomó la llevó a un camino que tendría repercusiones en uno de los fenómenos televisivos más importantes de México. Porque aunque su nombre no aparezca en créditos, aunque su vida no sea mencionada con frecuencia, su historia emocional influyó en la sensibilidad que moldeó personajes como el Chavo, Kiko, la Chilindrina o Doña Florinda. Cada uno de ellos representa una emoción humana que Graciela conoció de primera mano. El niño que anhela una torta pero encuentra comprensión. La señora que proyecta sus frustraciones para sentirse menos sola.
el vecino que presume para ocultar sus inseguridades, el profesor que se refugia en su autoridad porque teme perder control. Todos estos rasgos emocionales se entienden mejor cuando uno conoce la vida detrás del creativo. Y Graciela, con sus vivencias, formaba parte de ese rompecabezas. Aquí es donde surge de nuevo la intriga. ¿Cómo fue ese primer encuentro entre Graciela y Roberto? ¿Qué sintieron al mirarse? ¿Qué reconoció cada uno del otro? La historia está a punto de entrar en ese capítulo decisivo, donde dos vidas marcadas por el amor, la frustración y los sueños finalmente se cruzan. Y cuando sus caminos se unieron, algo cambió, no solo para ellos, sino para la historia de la televisión mexicana. El encuentro entre Graciela y Roberto no ocurrió en un gran escenario ni en un evento lleno de glamour. Fue algo mucho más simple, casi cotidiano, de esos momentos que parecen insignificantes al principio, pero que con el tiempo se convierten en giros silenciosos que definen destinos. Ella llevaba consigo el peso de sus experiencias pasadas, pero también una serenidad nueva, como si cada paso que había dado antes hubiera sido necesario para llegar justo a ese instante. Roberto se encontraba en una etapa de transformación creativa, buscando ideas, construyendo personajes, moldeando el estilo que lo llevaría a la televisión y eventualmente al corazón del público mexicano. Lo primero que los unió no fue la pasión ni el romanticismo, sino la conversación. Una conversación sincera, profunda y sorprendentemente natural que poco a poco fue revelando similitudes entre ambos. Hablaron de sueños, de inseguridades, de aquello que se esconde en la mente de quienes crean mundos llenos de humor para esconder las grietas emocionales que llevan dentro. Hablaron de la dificultad de entenderse a uno mismo cuando la vida te empuja hacia caminos inciertos. Y en medio de esas palabras, ambos descubrieron un reflejo inesperado. Graciela vio en Roberto un hombre con una sensibilidad especial, alguien que observaba la vida con un lente distinto. Él veía lo ordinario y lo convertía en algo significativo. Veía la pobreza y encontraba humanidad. Veía la torpeza emocional y encontraba ternura. Esta forma de mirar la vida resonó profundamente con ella. Después de tantos romances con caminos incompletos, encontró en Roberto a alguien que no solo la escuchaba, sino que la entendía. Roberto, por su lado, notó algo en Graciela que pocas personas poseen, la capacidad de ver más allá de la superficie. Ella no se dejaba engañar por el ingenio ni por la comedia. Entendía que detrás de cada risa había un mensaje más profundo. Desde el primer contacto sintió que ella podía comprender ese universo emocional que él llevaba dentro, un universo que más tarde daría forma al espíritu del chavo. La conexión que surgió entre ellos fue gradual, pero constante. No hubo prisas ni promesas apresuradas. Era como si ambos hubieran aprendido, a base de tropiezos, que las relaciones más significativas necesitan espacio para respirar. Así, poco a poco comenzaron a compartir más tiempo juntos. Y fue en esos momentos personales, fuera de reflectores, donde Graciela conoció la dimensión humana de Roberto. Sus dudas, sus miedos, su forma casi obsesiva de perfeccionar cada detalle y su enorme necesidad de transmitir valores a través del humor. En medio de esas conversaciones, hubo algo que marcó un antes y un después para ella. Roberto le habló del personaje que más tarde se convertiría en un símbolo nacional. Un niño pobre, huérfano, que vivía en una vecindad y que soñaba con cosas simples. El chavo no había terminado de tomar forma, pero ya existía en la mente de Roberto como una luz frágil que necesitaba cuidado. Graciela fue una de las primeras personas en escuchar sobre él, en entenderlo, en captar que detrás de esa imagen humilde había un mensaje poderoso sobre la inocencia, la empatía y la desigualdad. Ese momento no solo los unió emocionalmente, sino que abrió una puerta para que Graciela comprendiera el verdadero alcance del mundo que Roberto estaba por crear. Un mundo donde cada personaje representaba una emoción humana real. Un mundo donde la risa servía como puente para tocar corazones, especialmente los de quienes conocían muy bien lo que significa vivir con carencias materiales y afectivas. Mientras su relación avanzaba, Graciela comenzó a notar un patrón fascinante. Roberto no solo escribía comedia, escribía humanidad. Y el hecho de que él compartiera este proceso con ella la hacía sentir parte de algo mucho más grande. No necesitaba estar frente a una cámara para entender que estaba presencia del nacimiento de un fenómeno que marcaría generaciones completas. Pero también fue durante esta época cuando Graciela comprendió algo muy importante acerca de sí misma. Todos los amores que había vivido antes no habían sido fracasos, sino escalones necesarios para reconocer este tipo de conexión. La estabilidad emocional que había buscado, la intensidad que había vivido, la admiración que había sentido por otros,
todo eso la preparó para entender a Roberto en su totalidad. Aún así, había una pregunta que empezaba a crecer silenciosamente en su mente. ¿Estaba lista para caminar junto a un hombre cuyo destino parecía inevitablemente ligado al ascenso público? Sabía que cuando un creador toca corazones, su vida deja de pertenecerle por completo. Sabía que el cariño del público puede ser cálido, pero también demandante. Y sabía que una relación con alguien así requería fortaleza emocional. Mientras estas dudas surgían, la presencia de Graciela también dejó huella en Roberto. Él encontraba calma en ella, un tipo de acompañamiento que no había sentido antes. La forma en que ella escuchaba, en que interpretaba sus ideas, en que cuestionaba con suavidad, lo ayudaba a ver más claros los mensajes que quería transmitir. Es imposible hablar del origen emocional del chavo sin reconocer que quienes rodearon a su creador influyeron en la sensibilidad que definió la serie. Así, la relación entre Graciela y Roberto comenzó a convertirse en uno de esos capítulos silenciosos que rara vez se cuentan, pero que sostienen los momentos más importantes de una vida. No era una historia de grandes declaraciones, sino de complicidad, de dos personas compartiendo procesos internos sin miedo a ser vulnerables. Sin embargo, mientras más se acercaban emocionalmente, más fuerte se hacía la sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Una sensación que no sabían explicar, pero que los envolvía como si la vida estuviera preparando el escenario para una revelación